Y la historia comienza con nuestros héroes llegando a la capital. Era su regreso después de derrotar al rey demonio y Himmel debía buscar chamba. Todos debían hacerlo. Su vida ahora sería larga, pero la de Frieren lo sería inimaginablemente más. Celebrando su retorno, Himmel, el héroe, Eisen, el guerrero, Heiter, el sacerdote y Frieren, la hechicera. Este era el grupo que trajo la paz contra el rey demonio. Un hermoso festival. Recordarían sus hazañas con historias y estatuas. Al principio eran un grupo humilde, pero ahora sí lo recompensan. La aventura llegó a su final, un viaje de 10 años. Al inicio casi ejecutan a Himmel y Eisen. Una vez a la semana Heiter se ponía demasiado crudo y a Frieren casi lo devoró un Mimic. Solo recordaban las partes divertidas, realmente valió la pena, aunque para Frieren estos 10 años fueron muy cortos, para ellos fueron una gran parte de su vida, viendo la lluvia de estrellas de cada 50 años, pero Frieren no las veía tan bien en la ciudad, los llevaría en 50 años a verlas en un lugar más bonito. Frieren seguiría recolectando magia por otros siglos, los visitaría de vez en cuando, 50, 100 años, podían ser un instante para ella, quien acampa y viaja en su solitario viaje por muchos paisajes, era como si en ella el tiempo no pasara, volviendo a la tienda con un tendero ya viejito, hace 20 o 30 años no veía un dragón oscuro, ella recordaba que le dio uno de sus cuernos a Himmel en el castillo del rey demonio, hacía falta poco para la lluvia de estrellas, así que aprovecharía para pedírselo. Se lo encuentra ahora muy mayor, mientras Frieren seguía igual. Pensaba que nunca se volverían a ver, pidiéndole el cuerno, que emitía una aura muy extraña. No podía tirarlo, al ser un preciado encargo de una compañera. Viendo la estatua de los héroes mientras espera a Himmel, encontrándose también con Heiter y Eisen, quien no había cambiado mucho, al ser un enano. Irían antes de tiempo ya que tomaría una semana a pie, recordando la época de sus aventuras en el camino. Todo era nuevo y brillante. Acabando con un perro para seguir, no podía olvidar a sus compañeros. Siempre esperaban el momento de reencontrarse. Gracias a Frieren, tuvo su última gran aventura. Unas estrellas preciosas, pero incluso a los héroes les llega su momento. Tuvo una buena vida. Todos hablaban de Frieren, quien no expresaba tristeza. Nadie lo hacía hasta que llegó la hora de enterrarlo. Frieren nunca supo nada de él aparte de sus aventuras. Solamente fueron 10 años. Se arrepiente de no haberlo conocido mejor al tener los humanos una vida tan corta. Heiter debía volver a Ciudad Santa. Podría ser la última vez que los viera. Al tomar por tantos años. Quería que le ofrecieran licor en su tumba. No le tenía miedo a la muerte. Sabía que en el cielo lo esperaban banquetes por salvar el mundo. Ahora Frieren continuaría con su viaje, pero quería conocer mejor a las personas. Necesitaba un guardaespaldas, pero Eisen estaba viejito. Quería disfrutar su vida de mayor. 20 años después de la muerte de Himmel, va cerca a Ciudad Santa, encontrándose una niña. Estaba buscando la casa de Heiter. Ella la guiaría. Traía alcohol para su tumba, solo que ya no tomaba. Esta niña se llamaba Fern, una huérfana. Heiter había cambiado y Frieren venía de paso por unas compras. Ahora convivía un poco más con la gente de los lugares por los que pasaba. Quería devolverle favores, pidiéndole aceptar un aprendiz. Fern tenía potencial como hechicera, pero Frieren la veía como un estorbo y era difícil que un hechicero sobreviviera. Era peligroso para Fern, así que le pedía que descifre hechizos de resucitar o inmortalidad. Le tomaría unos 5 o 6 años. Ahora le temía la muerte. Solo quería vivir un poquito más y que le enseñara magia a Fern en su tiempo libre. Fern tenía una presencia tenue, al ocultarla tenía mucho potencial. Su meta era atravesar la roca. Pero antes de llegar se dispersaba, preguntando si le gustaba la magia. Le gustaba más o menos, igual que a ella. La magia a distancia dependía de 3 factores: cantidad, fuerza y capacidad de control. Solo le faltaban cantidad y fuerza. Debía practicar por años, aunque a otros se les complicaba el control, a ella se le daba muy bien. Pasaban los días con Heiter, descifrando, ayudando y enseñándole a Fern. Cada vez mejoraba, pasaban así días, meses e incluso años, pasando 4 en los que Fern aprendió lo que muchos lograban en 10. Era muy diligente, realmente amaba la magia. Frieren pensaba que acabaría el grimorio antes de que Fern dominara la magia, pero Heiter se desmaya. Había tenido una vida muy sana hasta ahora. Frieren se esforzaría en el grimorio, pidiéndole a Fern que descanse un poco. Debía pasar sus últimos momentos con Heiter, pero quería atravesar la roca antes de que muriera. Heiter le salvó la vida. Hace unos años perdió un muy buen amigo, uno muy bondadoso. Si hubiera vivido en vez de él, habría salvado a mucha más gente. Se percató de que si moría sin hacer nada, todas las enseñanzas y acciones de Himmel habrían desaparecido. Si habían recuerdos en ella, debía vivir. Fern quería devolver esa amabilidad, demostrándole que podía dejar el mundo sin preocupaciones. Ya sabía todo lo que le enseñó, hiciera lo que quisiera. Entrenaría mientras Frieren seguía descifrando el grimorio. Poco a poco le quedaba menos tiempo a Heiter. Un día se para frente a la roca con un gran círculo mágico. Frieren le pasa los documentos. No había resurrección ni inmortalidad. La puso a descifrarlo aún sabiéndolo. Fern ahora era una hechicera. Lo logró a tiempo. No sería un estorbo para Frieren. La engañó con el grimorio para que se quedara un tiempo más. Quería que se fueran antes de la noche. No le quedaba mucho tiempo, pero Fern estaba lista para despedirse desde hace mucho. Debían despedirse bien y disfrutar todo lo que pudieran. Aquel día la recogió al recordar a Himmel. Eso hubiera hecho él. Fern logró romper la roca. Ahora ella haría lo mismo que hizo él. Lo lograron a tiempo. Ahora debían partir. 26 años desde la muerte de Himmel. Ayudaban a los demás en sus viajes por magias, como quitar óxido, acidificar uvas, pura magia extraña, ayudando a una herborera para la estatua del héroe. A los aldeanos ya no les interesaba cuidarla, pero en su día cuando era niña fue salvada por él. No era culpa de los aldeanos, era de Himmel por siempre aceptar atención. Tardó 18 horas en elegir la pose, dejando una estatua reluciente. Igualmente quería flores para el lugar, recordando las flores de luna azul. Eran del pueblo natal de Himmel. Hace décadas se extinguieron, pero Fern había ocultado unas ratas. Las devolvería al bosque y buscarían las flores, alimentando tortugas e investigando, solo encontrando una parecida. Cada día seguían con esa búsqueda y ayudando, tomando una siesta. Llevan medio año y no las encontraban, volviendo Fern sola. Frieren era muy obsesiva. Podían pasar años, pero no dejaría de buscar magia. Pensaba que buscar algunas cosas podría ser una pérdida de tiempo, al no ser certeras. Frieren definitivamente pensaba en algo, pero si Fern era sincera, la comprendería. Dando unas semillas que eran similares, estaba preocupada. Ahora el tiempo no era solo suyo. Una ratita coge una semilla y se va. La seguirían a lo profundo del bosque. Recolectar magia era su pasatiempo. Antes era muy perezosa, recordando cuando creó un campo de flores y cómo pasaron el
el tiempo. A sus compañeros les gustaban sus magias, era una razón boba, pero no se arrepentiría. Llegando a una torre, viendo pétalos, ya que las ratas se enterraban en lugares seguros, a Himmel le encantaba esa flor, le hubiera gustado mostrársela algún día. La torre estaba llena de ellas, le tomó mucho tiempo, algún día comprendería su obsesión por la magia. Aunque cualquier cosa le valía para poder ser independiente, decidió elegir la magia, creándolas en la estatua, dejándole una linda corona. Ya era hora de partir. 27 años después de Himmel debían buscar suministros en la ciudad. Frieren compraría medicinas. Claro. Siempre compra cosas innecesarias, un cráneo de toro, una poción que derretía ropa, un libro de historia de magia, aunque eso sí era importante, espiándola para no malgastar dinero, en una joyería, raro ya que ella no se arreglaba mucho, no se podía decidir, le tomó mucho tiempo, pensaba ir a comprar sus cosas, pero Frieren pregunta por un lugar de postres, pero llevaba meses sin comerlos, entrando a un lugar turbio, preguntando por estos. Eran buena onda, ya que los postres les daban fuerza. Yendo ahora a la posada, pero Fer no compró lo suyo llegando tarde, proponiéndole comer postres de vez en cuando, una bonita vista, gracias a que Frieren tenía plata guardadita, sabía que Frieren quería flan de Merkur, incluso su anterior grupo sabía que le gustaba esto, mientras ella no recordaba nada suyo. Himmel, Omelette Roof, Eisen, uvas ácidas y Hater alcohol, disculpándose con Fer al no saber nada de ella, por eso se demoró tanto en escoger su regalo de cumpleaños, un bonito adorno para el cabello, estaba feliz de que quisiera conocerla más, yéndose con su adorno. Su viaje no tenía un objetivo, solo recolectar magia, pero igual quería ir donde quedara algún rastro de su aventura, no quería que se esfumaran. Ahora era incluso más alta que ella, tenía 16 años, creció un montón desde que la conoció, yendo a una casita para probar magia defensiva, pensando que ahora la dominaba, pero el hechizo de Frieren la pasa, si fuera un combate real habría muerto, lanzando muchas más haciéndose bolita, pero el siguiente hechizo era superior, la magia defensiva consumía mucho poder, lo mejor era bloquearlo justo. Estos días solo practicaban esa, ya que era muy poderosa, aunque este poder no lo era todo. Fer no leyó el libro de historia, llegando a una aldea, esta vez no recolectarían magia, viendo una elfa de cabello blanco, la conocían, venía donde Kvar fue sellado, un demonio que fue sellado por el grupo de Himmel, ahora lo acabaría con el fin de su sello. Himmel visitaba la aldea cada año para verificarlo, hablándoles de ella, quien a pesar de no ir a verificarlo, sabía que iría cuando estuviera por terminar, viendo una gran estatua, era inestable, así que desmantelarían el sello al día siguiente. Frieren lo selló porque era demasiado poderoso, casi acaba con todos, era uno de los mejores del ejército del rey demonio, creó la primera magia perforadora, Soldrak, atravesaba las magias defensivas atacando directamente el cuerpo. Esa magia acabó con el 40% de los guerreros y el 70% de los hechiceros, pero solo era poderosa en su día, era importante que leyera el libro. Antes debían mimir, mañana lo comprendería, rompiendo el sello y liberando al carnal. Pasaron 80 años, muy pocos para ellos, el rey demonio pereció, debía vengarlo, pidiéndole a Fern magia defensiva. Soldrak ya no era tan poderosa, era un hechizo de ataque común, aunque en su día era la magia asesina. Todos los hechiceros la analizaron y popularizaron, crearon también hechizos y armaduras superiores, ofreciéndole una muerte pacífica, pero Kvar descubrió su punto débil, ahora debía protegerlas a ambas. Frieren cargaría un hechizo, recibiendo un Soldrak potente, mientras Frieren volando lanza un Soldrak que lo desintegra, usó su magia y ahora los aldeanos podrían vivir en paz, usando esos gorros para la agricultura, lo recordaba de cuando era niño, uno muy perverso. No estaban agradecidos solo con ella, creían mucho en Himmel, pero Himmel confió en ella. 28 años después de Himmel estaban en un cementerio de barcos, en su día ayudaban a limpiar, pero ahora no había personal, la recompensaría con un libro de Flam, la hechicera, limpiaría la bahía, aunque el libro fuera falso, ningún libro de Flame era real, los ayudaría por sí misma, empezando a nevar y Fern compraba cositas, llevaban 3 meses y debían cuidarse del invierno. Frieren tenía mucho desorden, le costaban mucho las mañanas, así que Fern la ayuda, llevándola como si fuera la madre de una niña pequeña, haciendo la mayor parte del trabajo ese día. Frieren era indisciplinada y Fern la ayudaba cada mañana. En el grupo del héroe no la cuidaban tanto, aunque solo una vez la regañaron, Peter de vez en cuando le chistaba. Terminarían la limpieza antes del festival de Año Nuevo para ver el amanecer. Aún en su larga vida nunca había madrugado para ver el amanecer de un año nuevo, repitiéndolo de cada mañana, encontrando cosas en los barcos mientras limpiaban, dejándola reluciente y pura justo el día anterior. Vería el amanecer, se quedaría despierta toda la noche. No le interesaba, pero igual quería verlo. En su día no lo vio con su grupo, pensaba que con que ellos lo vieran era suficiente, aunque querían verlo juntos. Frieren seguía sin verle lo especial, era un amanecer cualquiera. Se quedó dormida y Fern trata de despertarla, llevándola medio dormida, viendo que era lindo, pero no valía la pena la madrugada. A Fern le parecía muy bonito, a pesar de ser una salida de sol más. Estaba sonriendo, agradeciéndole que la despertara, viendo tumbas de familiares de Eisen. Hater rezaba por ellos, a pesar de que hace milenios la creencia era volver a la nada, no al cielo. Los enanos conservaban esta tradición, y Frieren era escéptica a esto, pero no le importaba a Himmel ni a Hater, no necesitaban ninguna prueba, solo fe. Era mejor pensar que las almas iban a un lugar bonito y no a la nada, orando todos y volviendo al presente con su reencuentro. Habían pasado casi 30 años, quería ayudarlo. Sabía esto porque se escribió con Hater, pero Frieren era más distante, pidiendo ir al cuenco de Vol. Había ido hace mucho tiempo, seguro unos milenios, pero no había vivido desde la era cavernícola. Irían a buscar los apuntes de Flam, gracias a lo que investigó Hater de ella en Ciudad Santa. Frieren sabía de un árbol gigante, habían muchos de estos y pensaban que tenía todo el tiempo del mundo, debiendo acabar antes de que Fern se desesperara. Frieren cambió, ahora le preocupaba el tiempo de los demás, por miedo a que Fern se enojara, teniendo un viaje por un bosque con el hechizo de uvas que era para él, encontrando árboles, mimiendo, volando hasta encontrar un árbol sobre ruinas. Eisen quería estos apuntes porque le dieron lástima ella y Himmel, ya que no pudo decirle que quiso conocerlo más, debía decírselo en persona, porque en los apuntes de Flam ella hablaba con las almas de compañeros caídos, toda magia partía de un cuento de hadas, y seguro estaba arrepentida. El árbol era resguardado por una potente barrera, recordando cuando Flam lo plantó. En 1000 años ese árbol seguiría
seguiría cuidando el lugar. Aunque ella ya no estuviera ahí, Frieren sí estaría. Algún día cometería un error y querría conocer más a la gente. Cuando esto ocurra, ella la ayudaría. Abriendo un sello, encontrándose un libro. Era real. Sabía esto al ser su primera alumna. Realmente vivió en la era de las cavernas. En el norte estaba el susodicho cielo, Aureole, donde se reunían las almas y habló con sus compañeros caídos. El cielo en el que Hayter creía era real, quedaba en Ende. Ahí estaba el castillo del rey demonio. Debía llegar y hablar con Himmel. Este sería un propósito para su viaje, a pesar de que al norte hacía mucho frío. Temblaba de solo pensar en esto. Era el norte absoluto y pasaron muchas cosas ahí. No despertaba, preguntándole si era una buena maestra. Solo iban por todo lado siguiendo sus caprichos, pero genuinamente se interesaba en el grupo del héroe. Creía que no pensaba mucho en ella y solo la tomó como discípula por una promesa, pero luego empezó a darle regalos. Era una persona extraña. En su día prefería ir sola y no quería discípulos, ya que morían antes que ella, pero las relaciones no eran así, a pesar de que la vida de Frieren y Eisen fuera mucho más larga que las demás, diciéndole a Fern que ella era una buena maestra. No los acompañaría, pidiendo perdón por un viaje que a ellos les tomó 10 años. Seguirían el mismo camino. Esa centésima parte de su vida que fue el viaje junto al héroe la habían cambiado. Fern había pasado la mitad de su vida junto a Frieren y cada vez sería una porción mayor. Las últimas palabras de Hayter eran pidiéndole que fuera una buena chica con ella, o si no se le parecería como fantasma, aunque a ella le gustaría volver a verlo. Así que le dice, si era una buena chica podría aparecer por un instante. Llegando a la aldea, el camino del cañón era peligroso. Decían de fantasmas que se llevaban a los viajeros, preguntando por testigos. Se les aparecían fantasmas de amigos o familiares. No eran muertos vivientes, esos serían como zombies o esqueletos, pero si se veían igual que en vida, eran otro tipo de monstruo. Lo mejor sería no encontrárselos, pero Fern quería ayudar a la aldea al ser una buena chica, a diferencia de Frieren, encontrando rastros de magia fantasmal. Sabía esto por el libro de ecología. Insam era magia de monstruos astutos que solo comían humanos. Esa magia traía ilusiones de su ser más querido. No era fuerte mágicamente hablando, preguntando si sería capaz de dispararle ese hechizo. Frieren pensaba que sería su maestra pidiendo ayuda, aunque ya estaba acostumbrada. Se acercan y no podían dudar. Su ilusión era Hayter, quien le dice que ahora era una hechicera de verdad, y al ser una buena chica cumplió su promesa de aparecérsele. Eran tal cual sus recuerdos, una magia muy cruel. Frieren la ayudaría, pero se le aparece Himmel. Creía que su maestra volvería a aparecer. Había cambiado. Himmel le pide que dispare. Era muy bondadoso, viendo la ilusión y acabando con el bicho. Ahora el camino era seguro. Esos eran impostores, pero ahora irían a ver a los auténticos Aureole, encontrando un dragón. En su nido habría un grimorio de los que buscaba. Era un dragón solar. Debían exterminarlo sin darle a su nido, pero la magia de Fern no servía, por lo que ahora debían correr. Les costó perderlo, pero volverían. Seguro algún día lo dañarían, pero Fern no quería volver a encontrárselo, por lo que buscarían un guardaespaldas. Eisen le recomendó un guerrero llamado Stark, su aprendiz. La aldea vivía tranquila, aunque vivieran al lado de un dragón. Ese grimorio tenía magia para ver a través de la ropa, con tal de detectar armas escondidas. Stark quería verlas. Hace 3 años el dragón atacó el pueblo, pero este lo salvó. Ahuyentó al dragón con su mirada, y gracias a él vivían en paz. Los niños lo veían como una inspiración. Quería pedirles que no se metieran con el dragón. Tenía una cicatriz que le hizo un dragón oscuro, pero no era tan impresionante, pidiéndoles tiempo a solas, ya que eran amigas de su maestro. Se escapó sin decir nada, preguntando por qué no acabó con el dragón. Lo querían como guardaespaldas y también el grimorio. El pasatiempo de Frieren no debía ser razón suficiente, pero algunos tontos se alegraban de eso. No le importaba ser su compañero, siempre que ellas derrotaran al dragón. Él no podía. Frieren podía acabar con él si le daba 30 segundos. Stark nunca había peleado contra monstruos. Se quedó paralizado del miedo ese día, pero el dragón se apiadó. Ahora era el héroe de la aldea. Viendo cómo era, pensaba que no le servía, pero Frieren confiaba en él. Al ver un gran agujero en la montaña, le darían una noche. Los aldeanos querían mucho a Stark. Era un buen chico. A pesar de ser cobarde, el dragón tenía razones para no atacar la aldea. Escuchando ruidos, era Stark, y Fern iría a ver. Cuando era joven, los monstruos atacaron su aldea, y fue el único cobarde que sobrevivió. Era como él, un guerrero que pelearía para proteger. Todo ese hueco lo hizo entrenando con su hacha. A pesar de no querer pelear contra el dragón, seguía entrenando. Antes en la aldea tenían una expresión de miedo, pero desde que lo salvó estaban muy contentos y agradecidos con él. A pesar de que el dragón no atacara, no quería morir si lo hacía. Era el héroe del pueblo. La cicatriz la hizo su maestro en una discusión por su cobardía. Fue la primera vez que le pegó. Nunca lo felicitó, pero Fern confiaba en que no huiría. Al recordar su primera vez peleando contra un monstruo, a pesar de haber entrenado duro, salió corriendo y Frieren no la ayudó. Eisen hizo lo mismo con Stark, pero estando acorralada, su cuerpo actuó solo y acabó con el bicho. Solo le hacía falta voluntad. El esfuerzo no los abandonaría. Sabía que su voluntad por proteger al pueblo era genuina. No estaba segura de cómo fue todo, pero quería confiar. Stark había huido, así que debían ir ellas por el dragón. Llegando Stark pidiéndole que acabe con el dragón aunque él muriera. Había vivido con los aldeanos 3 años. Para Frieren esto era poco, pero para ellos era mucho. Frente al dragón estaba temblando. Era igual a su maestro. Siempre estaba aterrado. El miedo no era malo. Lo había traído hasta ahí. Lo único que necesitaba era fuerza de voluntad. Estaba muy cerca. El dragón lo vigilaba, acercándose sabiendo que el dragón, al ser astuto, no atacaba al pueblo para evitar pelear contra alguien más fuerte que él. Eisen golpeó a Stark, no por decepción, fue por reflejo. Sintió mucho miedo. Sería un guerrero increíble, quebrando sus garras y aferrándose a él, aunque lo lanza y prepara su aliento, cayendo con un ostión a gran velocidad, pidiéndole a Frieren que lance ya sus hechizos, pero esta no hacía nada. El dragón ya había muerto, superó sus expectativas. Yo no le digo eso a cualquiera. Tenían un gran tesoro. Eisen le contó que en la aventura hubo muchas tonterías por Frieren, y también mucha diversión. Antes pensaba que era una pérdida de tiempo, ya que otros héroes habían perdido. Nada garantizaba su seguridad, pero Himmel prefería un viaje divertido, el que pudiera reír al recordar todos los momentos tontos. Ahora salen todos de la aldea. El hechizo funcionaba, pero Frieren no era muy interesante. Stark tampoco, aunque también quería un viaje lleno de tonterías, pero el camino estaba bloqueado. No sabían cuándo podrían pasar.
pasar, los guardias debían ser estrictos, así que se quedarían en la ciudad por un tiempo. Ella investigaría magia. Stark le pide a Fern ir a comer, pero acaba yendo solo, escuchando que todas las rutas estaban cerradas, no abrirían en 2 años, pidiendo a Stark un especial de cuando era pequeño. Fue con su maestro. En su día no se lo pudo acabar, pero el helado no se encogió. Él había crecido. De pequeño su maestro era gigante, pero ahora era muy pequeño. El tiempo pasa y no perdona. Llegando Fern pidiendo leche, preguntando qué opinaría si tuvieran que esperar 2 años en esa aldea. A ninguno le agradaba esta idea, pero por fin se encontró alguien que pensaba normal, por lo que buscarían una manera de cruzar. No podían volar por una barrera mágica, probarían en el gremio de comerciantes. Ni siquiera con escoltas era posible pasar. El norte era peligroso, así que debían esperar. Stark quería probar el mercado negro o los ladrones. Aparentaría ser alguien rudo, aprovechando su cicatriz, pero nadie en la ciudad conocía un método, así que rogarían a los guardias. No les quedaba mucho tiempo. Cuando era niño, su maestro lo llevó. Desde esa ciudad partieron los héroes. Era la primera vez que le habló de sí mismo. Esos 10 años son los que más atesoraba en su muy larga vida. Seguro era igual para Frieren. Quería hacer ese viaje tonto y divertido en lugar de su maestro para contarle muchas anécdotas. Quería hacerlo antes de que muriera. No se podían quedar demasiado, aunque seguro viviría muchos años más. Encontrando a Frieren en un callejón, la seguían los guardias, pidiendo perdón al no haberla reconocido. Uno de los guardias fue muy grosero con ella, quien quería relajarse, pero le abrirían el paso, ya que seguro quería ayudar con el conflicto del norte, siendo despedidos como héroes, al igual que partieron en su día. Muchos de los libros que proclaman ser de Flem son falsos. Este era el mejor falsificado hasta ahora. Flem fundó la magia de la humanidad. Ahora era un cuento de hadas. Frieren era la única que recordaba su rostro. Por primera vez, Frieren despertó temprano y debían felicitarla, dándole el desayuno y un masaje, abriendo el camino del cerro, pensando que era más rápido mover la carreta. Pero Fern quería ayudar a futuros viajeros. Stark y Frieren eran egoístas. El derrumbe ocurrió por la batalla entre humanos y demonios, pidiéndole ayuda a Stark, quien le pide que deje de decirle Stark Sama al tener una edad similar, así que ahora le ordena que la ayude, volviéndole a tratar con el Sama. El man los podía llevar a la otra ciudad. Era la primera elfa que veía, quedaban muy pocos, incluso Frieren no había visto demasiados. No sentían impulsos románticos a pesar de vivir mucho. Se estaban extinguiendo. El último lo vio hace 400 años. En ese pueblo era el Festival de la Liberación, ceremonia por la victoria de los héroes contra el demonio de esa región. Adornaban la estatua y celebraban. Al ser de hace 80 años, muchos humanos olvidaban esto. Por eso tenían ese día especial. Himmel siempre pedía estatuas, quería que lo recordaran, ya que al no vivir demasiado, tenían que vivir de otro modo. Además, de esta forma evitaría que Frieren se quedara sola en el futuro. No eran un cuento de hadas, existieron de verdad. Viendo que era muy parecida a Frieren, preguntando si esa fiesta seguiría en 100 o en 1000 años. Stark no conocía el destino. Irían al cielo. Viendo muchos guardias en la siguiente ciudad, Frieren estaba alerta. Habían demonios con ropas humanas y Frieren los iba a atacar, pero es detenida por un guardia preguntándole a Lugner a Graf Granat si era una sicaria, admitiendo que los odiaba, pero no le invitaría amiguitos a mensajeros de paz en pleno día. Viendo que seguro no conocían las circunstancias, viendo que Frieren tenía una mirada llena de furia. Los otros, a pesar de temerle, lo seguían viendo como persona. Ella lo veía como un monstruo que imitaba a los humanos. La encerrarían en el calabozo del castillo. Estaba aburrida y la sentenciaron por 2 o 3 años, pidiendo un grimorio para pasar el rato, preguntando por contexto. Ahora la guillotina, una de las 7 sabios, estaba desaparecida. Hace 28 años recuperó su poder y han estado en conflicto, enviando mensajeros de paz. Pensaba que hablar con demonios era una pérdida de tiempo. No solucionarían nada, a los demonios comer personas. Por eso imitaban el lenguaje humano. Himmel dudó en su día, a pesar de que el demonio se comió una niña. Estaba llamando a su madre. Así que lo haría Frieren. Algunos pensaban darles clemencia, la aceptarían su casa y su granja. Se quedarían para ver cómo progresaba. La demonio prácticamente era como una humana común y corriente, hasta que un día acabó con el jefe y con su casa. Siempre sintió una furia de la madre de la víctima. Le traía un reemplazo de su hija, ya que el jefe no seguía ahí, pensando que actuó erróneamente, así que tomaría a la niña de rehén, acabando con su brazo, y Frieren la acabaría, a pesar de que llamara a su madre. No caerían sus falsas palabras, los demonios no tenían familia. Sabía que era una técnica de engaño. Plan bautizó demonios a los monstruos parlantes. Sus antepasados pronunciaban ayuda para atraer víctimas. Le llamaba la atención, hechicera, la recordaba, y sus palabras eran factos. Esa era la esencia de los demonios. A la ciudad no le quedaba mucho tiempo, llevándolos a la habitación de su hijo, quien era un digno heredero, tomando su espada. Ese hijo falleció hace 10 años contra Aura. Los engañaron para vengar a su hijo. Sabía que limpiaban la habitación regularmente, al igual que hacía él con la de su padre, quien falleció contra los humanos. Todos sufrían. Era mejor buscar paz para que ningún bando sufriera más víctimas. Lo pensaría, preguntando qué era un padre. Él tampoco lo sabía. Lo querían convencer de bajar la barrera y darle vía libre a Aura. Drat iría a eliminar a Frieren, acabando con el guardia y entrando. Era uno de los decapitadores. Frieren sería su último obstáculo, y le advierte que era fuerte, más fuerte que Aura, la guillotina, colgándola en un instante con magia de hilos. Cualquier otro habría perdido la cabeza. Su hilo era fuerte, por eso se confiaba tanto. A los demonios actuales les faltaba calle, acabando con su mano, y con la otra, acabando con él. Solo debía advertir y acabar con los otros dos. La recompensarían. Mientras estos almorzaban, la buena comida traía la paz. Irían a rogarle al Lord que libere a Frieren. Sabía que los demonios harían estragos si la necesitaban. Sabían que Lugner era poderoso. Al solo era Frieren, a pesar de estar todos. Tenía mucho miedo, pero aunque haya pelea debía seguir adelante. No se quedó tiesito del miedo, ya no detectaban a Drat, se murió. Significaba que Frieren era muy poderosa. Volviendo el Lord, la hechicera escapó y decapitó un guardia, pero al no ver uno de sus acompañantes dudaban por cómo se dejó atrapar antes. Sabían que no era ella. Irían por él, así que se muerde y acaba con todos usando su sangre. ¿Qué diferenciaba el habla de la espada si al final todos los débiles morían, pinchándolo gracias a su espada? Eran bestias salvajes, pero no lo mataría si bajaba la barrera. Cruzándose los chicos con Frieren, quien los guía a un callejón. Escapó de la cárcel cuando la atacó Drat. Como los demonios desaparecían, ella era la única en la escena, por lo que dejaría la ciudad y se lo encargaría a ellos, quienes no querían luchar a ser más débiles, pero Frieren sabía que podían, rogándole ayuda, así que Fern se lo lleva a 10
kilómetros, un gran poder observaba la ciudad, una balanza y muchos guerreros. Aura, la guillotina de los 7 sabios demoníacos. Detestaba luchar contra enemigos poderosos, pero mejor salir de eso pronto. Escabulléndose los chicos al castillo, ya que convencer a los guardias estaría difícil. Le encantaba la magia, como el sabio corrupto Kvar, quien toda su vida desarrolló magia asesina. Los demonios dedicaban su larga vida al estudio de un tipo de magia que cada vez se refinaría más, pero las barreras antidemonios de Flam eran aún más impresionantes. Frieren recuerda un paisaje invernal y de cómo protegió un brote. Era una maga de hace 1000 años que seguía superando la magia actual. Sabía que su familia tenía control de la barrera, ya que ellos pudieron entrar, lo obligarían a hablar o buscarían ellos mismos. Entrando Stark viendo que estaba topicho, diciéndole valiente, a pesar de temblar. Su hijo era igual, pero la cuerda era mágica, a él no le quedaba mucho tiempo, debía ayudar a la evacuación, pero no lo dejaría ir, rompería la silla, pero vuelven los demonios, ocultando que venía a liberarlo, aunque no conocía la situación de Frieren. Seguía ignorándolo como en el día, aún temblando se lanzaría. Era veloz, pero seguía siendo humano, atacando con sangre que moldeaba a placer. Se protegió los órganos, tenía buenos reflejos, pero era un insolente. No estaba solo y sabía que los ignoraban. Ese era su plan, permitiéndole a Fer lanzar un rayo de magia. Ni siquiera Lini la detectó. Reconoció esta magia, deteniendo a Lini. Era magia de ataque común, que los demonios conocían como Soldrak, al que debían ser inmunes desde hace 50 años, preparándose Lini, pero Stark se llevaría a Lord y escapan, dejándolos que encontrarían por estar manchados. Lini hubiera muerto con esa magia. Habían adaptado esa magia contra demonios, recordando ese ataque del pasado. Fue Frieren, la hechicera que más demonios había acabado en la historia. El Lord debía descansar, se salvó gracias a los chicos, admite que Frieren tenía razón, podría volver a la ciudad. Es la elfa del grupo del héroe, se arrepiente de haber sido tan friazo con ella. En la época de su abuelo, el grupo de héroes salvó a la ciudad del ataque demoníaco de Aura, la guillotina. Pasaron 80 años desde la última vez, no se retiraría y la ataca con sus caballeros. Tenía mucha ventaja, un gran número de soldados, un nivel muy superior al humano y muy repugnante. Muchas armaduras le sonaban, así que acabaría con ella. La balanza de la obediencia hacía que nunca hayan podido derrotarla, controlaba sus voluntades. Los 7 sabios tenían un poder inhumano, esa balanza pesaba ambos poderes mágicos, subyugando a quien tuviera menos. Alguien tan poderoso era invencible. La única manera de superar esa magia era con un poder mágico mayor, pero en sus 500 años nunca había ocurrido, aunque aquellos con una gran voluntad podían resistirse un momento. Ese momento podía ser crucial. De la medida que tomaba para evitar esto, surgió su título, así que Frieren imbuye poder mágico y desmaya a algunos caballeros. Era la primera vez que desencantaban su hechizo, debió costar mucho poder. La última vez que pelearon los trataba sin piedad, pero Himmel la regañó esa vez, así que con su muerte no tenía por qué seguirle haciendo caso. Esas palabras le dejaron claro que los demonios seguían siendo unos monstruos. En la iglesia había una barrera mágica, pero Stark iría contra los demonios, pensando que aquella vez solo funcionó por el ataque sorpresa. Si siguieran peleando hubieran muerto, pero alguien debía acabar con ellos, enviando a Fern a ayudar con la evacuación. Él valientemente iría a pedirle a Frieren que vuelva. Los guardias harían caso si mostraba el colgante. Stark tenía el brazo picho, Fer también tenía manchas de sangre, pero no era suya. La sangre tenía poder mágico y es atacada por esta. Lini llega tras Stark creando con magia un hacha y lo estampa. Era la técnica de su maestro, mientras Fern esquivó un golpe mortal al último segundo. Le sorprendía algo, su supervivencia o su capacidad de ocultar el poder mágico. Lo último no servía en un duelo de hechiceros. Lugner hablaba demasiado, quería hacerle preguntas. ¿Era Stark poderoso? Siendo el discípulo de Aizen era desafortunado, creía que Lini le ganaría. La otra era donde estaba Frieren, quien huyó de la ciudad, sabía que tenía rencor a los demonios, definitivamente no escaparía, tramaba algo. Aura, mientras Fern recupera su bastón y le dice quieto, tenía una idea de dónde estaba Frieren, el ataque no lo esquivó, le atacó mal para vengarse del ataque sorpresa, no los consideraba una amenaza y por eso no la remató. Ambos estaban a rango del otro, recordando cuando le preguntó a Frieren si era útil, nunca le alcanzaría por el tiempo que le sacaba, pero siempre le dejaba a los monstruos a ella, al ser más veloz lanzando magia. Ambos dedicaron gran parte de su vida a esta, haciendo un ataque veloz, pero Fern no era más. Por cómo se cubrió el corazón, sabía que era su punto débil, lo obligaría a utilizar su máximo poder, pero la batalla de Stark ya había terminado, o eso creía Lini. Lugner era mejor en poder, técnica y control, pero Fern seguía dando batalla a pesar de esto. Había una gran diferencia, pero Fern era demasiado veloz. Frieren la entrenó muy bien, pensando en desgastarla, pero no parecía ceder. Acabaría antes con él, apurando a Lini, mientras Stark solo se defendía, evitando un ataque que era finta. Realmente era la técnica de su maestro, podía copiar las técnicas de cualquier adversario, cambiando la espada, luego la lanza e incluso una daga. Desde que lo vio supo que su técnica era la del guerrero más fuerte que había copiado. Con las técnicas de su maestro pensaba que no podía ganar, recordando cuando entrenaba, no le permitía caer, aunque no le ganara, no había perdido. La manera de ganar contra alguien más fuerte era el nunca rendirse. El ganador es aquel que sigue en pie al final. No lo había derrotado, las técnicas de su maestro eran mejores. Esa no era más que una copia barata. Lanzarían su técnica final, Erfasen y Valtteri, creando unos lindos fuegos artificiales, mientras Stark metería un ostión estando muy abierto. Solamente se asustó, los golpes de Lini no tenían la fuerza de su maestro, acabando con el golpe de destello divino y cayendo con Soldrak, la magia mata demonios. Recordando a su maestra y las últimas palabras de Basalto, los demonios solo eran monstruos que imitaban las palabras, cobardes y tramposos, pero con tal de erradicarlos, ella también sería cobarde y tramposa. No podía parar la hemorragia, diciendo que Frieren estaba con Aura. La última vez se retiró por el grupo de héroes. Sin compañeros nadie la protegería, y Aura tenía más poder que ella. Por eso Fern sabía que Frieren ganaría. Nunca pelearía contra demonios con honor y de frente. La engañaría. En su día siempre iba de frente, viendo que Fern tenía poco poder, y ganó al disparar mucho y muy rápido. Pero no se quedó sin magia. Frieren era igual que ella. Eran magas tramposas. Flam visitaba una aldea élfica, viendo a Basalto. Quien acabó con él era Frieren, quien tenía un poder impresionante. Fue muy tonta al pelear de frente.
frente, lo mejor era atacar por sorpresa, pero Frieren sabía que Flame era incluso más poderosa. Preguntando su nombre, fue la única superviviente, a pesar de ser la más poderosa, mientras Flame habría huido, pero la haría su discípula si tenía talento. Sin ella hubiera muerto en vano, y lo seguían manes más chetos que el general. Ocultaban su poder para emboscarlos, eran astutos pero orgullosos. La orden del rey demonio era acabar con los elfos, así que la deja. Comprendía lo confiados que eran los hechiceros poderosos, se volvían arrogantes. A diferencia de Frieren, a Flame la subestimaron, pero los derrotó a pesar de ser demonios de rango S. Limitar el poder para que se confíen, una estrategia cobarde. Ahora la entrenaría. Los demonios les quitaron todo a ambas. Ambas les gustaba la magia, pero era suficiente con que solo ellas utilizaran la magia cobardemente. Debía irradiar solo un 10% de su poder. Además de entrenar su cantidad, dedicaban toda su vida a engañar demonios. Todos sus altos rangos habían caído, pero ahora solo debía acabar con Frieren, quien había acabado con muchos, pero esto consumió demasiado de su poder. Conocía esta balanza, el poder mágico aumentaba con los años. Por su poder tenía más de 500, mucho incluso para los demonios. Los demonios no podían ocultar su poder usando la balanza, eran astutos, pero no podían ocultar su poder mágico, ya que para su jerarquía dependía de quién tuviera más poder, como en los humanos de quién tuviera más riquezas, y demostrar ese poder era como mostrar joyas o ropa extravagante. Aunque lo escondan para espiar, no lo harían todo el tiempo. Los más poderosos lo demostraban a cada rato, ni siquiera se les ocurre ocultarlo. Habían pasado 3 años desde que empezó a esconderlo. No se equivocó con ella, preguntando si todavía le gustaba la magia. Su respuesta cambió a más o menos. De hace 50 años, solo le pudo enseñar magia para su venganza, pero logró enseñarle todo. Con su larga vida podría derrotar al rey demonio, pidiéndole que llene su tumba de flores. Era su magia favorita. Cuando sus padres se le enseñaron, se enamoró de esta. Ella también la quería. Lo mejor era vivir sin llamar la atención. Solo podía marcar su nombre tras derrotar al rey demonio, viajando después de la muerte de Flame, construyendo una casa y viviendo en paz sin meterse con nadie, solo viendo de lejos, hasta que el grupo del héroe busca una hechicera que ha vivido muchos años en ese bosque. Hater pensaba que tenía un quinto de su poder mágico, una hechicera común, pero Himmel sabía que era más poderosa que cualquier hechicera que hubiera visto. Esa impresión le daba. Al utilizar la balanza toma ambas almas, estaba segura. Conocía cosas de Frieren, no conocía su edad, pero eso no importaba. Veía que tenía menos poder que ella, unos 100 años entrenando, pero en los últimos 80 no cambió. Ahora tenía más poder, así que haría como con los demás, solo que la balanza se reclinaba. Si no se hubiera confiado y ahorrado soldados, habría peligrado. Limitaba su poder, pasó muchos años ocultándolo. Era natural para ella, la técnica definitiva contra los demonios. Aura había vivido por 500 años, pero frente suyo estaba una hechicera que había vivido más de 1000. Los demonios se engañan con palabras. Frieren lo hace con poder mágico, diciéndole: Finalmente la encontraron, estaba orando por los caídos, pensando que debían huir, pero Graf se enteró de lo sucedido, agradeciendo que conservara bien a los caídos desde aquella vez que Himmel la regañó, felicitándolos por derrotar a los demonios. Encontrando un colgante, estaba muy agradecido con Frieren, le daría cualquier cosa, un grimorio de la barrera de Flame, aunque fuera falso. Ese era su pasatiempo, y no debía ser tan formal con él, pero la nobleza castigaba las faltas de respeto. Hasta casi le pasa cuando rescató al rey, pero lo que dijo era bait, no había ley para tratarlo con respeto, llevándoselo fuera. Abrió una celebración por la victoria de los héroes, quedándose también para reparar la ciudad y sus heridas, renovar sus ropas, ya que se acercaba el invierno, acabando también el cementerio de los caídos. Continuarían con su viaje. Sabía que iban a Ende, el castillo del rey demonio, pero más al norte había muchos problemas. Se necesitaba un hechicero de primer grado para pasar, pero Frieren no sabía qué era eso. Necesitaban sacar la licencia. Fern la tenía como hechicera de tercer grado, así que Frieren era una hechicera ilegal desde hace mucho, pero con el paso de los años no podía coleccionar todas las certificaciones. Su emblema sagrado ya no funcionaba. Debían tomar el examen de primer grado en Overt, la ciudad mágica. Debían cruzar las montañas, un largo camino. Los Granat nunca lo olvidarían. Porque esta historia continuará.